Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el horario que me estén viendo. El día de hoy va a ser una clase un poco extensa, pero trataré de hacerlo lo más resumido posible. Es sin dudas una clase interesante de la patología vascular del sistema nervioso central. Ya verán que abarca bastantes clasificaciones, bastantes diagnósticos, pero la verdad que es un tema muy importante dentro del ámbito médico. Así que vamos a empezar. Si están desayunando, almorzando, merendando o cenando, buen provecho y damos inicio a esta presentación. ¿Cuál sería el objetivo de esta presentación? Analizar los conocimientos sobre la patología vascular del sistema nervioso central, incorporando la evidencia científica más reciente respecto a epidemiología, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento agudo, prevención secundaria y nuevas terapias. Como objetivos específicos puse los siguientes, pueden detener el video y leer cada uno de ellos. Y antes de empezar, me pareció interesante poder poner un caso clínico para que lo podamos analizar en conjunto. Tenemos un paciente masculino de 68 años. Siempre es importante en todo caso clínico y en la vida en general saber la edad del paciente. Esto es fundamental, ya que nos orienta a muchas patologías propias de dicha edad. Como antecedente, hipertensión arterial. Nos faltó aclarar aquí en este caso clínico si está bien tratado o no, si está tomando las medicaciones como corresponde. Entonces ustedes como médicos deben de saber el enalapril, el losartán, cuántos comprimidos se toman por día, de cuántos miligramos, cuál es la dosis máxima, cuál es la dosis mínima y si el paciente realmente lo está tomando. Lo mismo con la diabetes mellitus tipo 2. El tabaquismo, realmente el paciente va a mentir con la cifra de número de tabacos que fuma por día, número de cigarrillos que fuma por día, pero vamos a hacer una estimación o una aproximación de lo que nosotros como médicos creemos que realmente el paciente puede llegar a fumar. Y la dislipemia. Este paciente consulta por inicio súbito de una hemiplegia derecha o por episodio de afasia, desviación de la mirada hacia la izquierda. Empezó a las 8:15 o 8:15 horas y el paciente ingresó a nuestro servicio a las 9:20 horas. En el examen físico realizamos la escala o el score de NIS y nos dio 18, una presión arterial de 170-95 milímetros de mercurio. En la ATC, sin contraste, no hubo evidencia de hemorragia y en la angio-TC hay evidencia de oclusión de la arteria cerebral media izquierda, su rama M1. Como ven, todos estos datos en este pequeño caso clínico son importantes: el NIS, la presión arterial, la ATC y la angio-TC. La angio-TC reservada para lugares en el cual evidentemente cuentan con la posibilidad de poder hacer visualización de los vasos en dicha tomografía. Bien, también dejé preguntas para que pensemos también en el caso clínico, como por ejemplo, ¿es candidato a trombólisis intravenosa? ¿Es candidato a trombectomía mecánica? ¿Cuál es el tratamiento inicial más apropiado? ¿Qué estudio complementario solicitaría? ¿Cuál sería la estrategia de prevención secundaria? ¿Qué etiologías deben investigarse? ¿Qué escalas pronósticas utilizaría usted? ¿Cuál es el objetivo de la presión arterial durante el tratamiento? Bien, todas estas cuestiones ya cuando fui preguntando, ya algunas deberían ustedes de tener la respuesta, ¿sí? Pero vamos a ir resolviéndolas. Sí, es candidato a trombólisis intravenosa. Además presenta una oclusión proximal de gran vaso, por lo que es candidato a trombectomía mecánica. ¿Cuál sería la conducta? Activación del código ACV, Tenecteplas o Alteplas, derivación inmediata a sala de hemodinamia, estudio etiológico posterior y pensar en una probable etiología, ya sea cardioembólica o atrioembólica. Y obviamente una prevención secundaria con antiagregación o anticoagulación según etiología, estatinas de alta intensidad y control estricto de los factores de riesgo. Perfecto. En cuanto a la introducción, vamos a
decir que la enfermedad vascular cerebral constituye una de las principales causas de muerte y discapacidad a nivel mundial. Según los datos epidemiológicos más recientes, el ACV representa la segunda causa de muerte y una de las principales causas de discapacidad adquirida en adultos. El envejecimiento poblacional, el aumento de la prevalencia de hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad y la fibrilación auricular han contribuido al crecimiento sostenido de la carga global de esta enfermedad. Actualmente se considera al ACV una enfermedad tiempo dependiente, equivalente al infarto agudo de miocardio, debido a que la rápida restauración del flujo sanguíneo cerebral modifica significativamente el pronóstico funcional. Y más que nada, en cuanto a su etimología, su manifestación aguda se conoce con el término de ictus, que del latín significa golpe. Por su presentación se debe o suele ser súbita y de gran impacto para la vida y el pronóstico funcional del paciente. La enfermedad vascular cerebral comprende un conjunto de trastornos producidos por alteraciones del flujo sanguíneo que ocasionan daño neurológico focal o global. Se dividen principalmente en patología isquémica, que representa aproximadamente un 85% de todos los ACVs. Incluye trombosis arterial cerebral, embolia cerebral, hipoperfusión sistémica, oclusión de pequeños vasos. Patología hemorrágica. Esta representa alrededor del 15% e incluye a la hemorragia intracerebral, a la subaracnoidea y a la intraventricular. En cuanto a la anatomía vascular cerebral, esto es importante y es bueno siempre recordar la formación del polígono de Willis, que va a estar dada por la arteria carótida interna, por la arteria cerebral anterior, ¿sí? Y la arteria cerebral posterior. Y obviamente las arterias comunicantes posteriores, que formarían dicho polígono. El encéfalo recibe irrigación a través de dos sistemas, la circulación carotídea, que hablamos de la carótida interna, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral medio, y de la circulación vertebrovascular, las arterias vertebrales, arteria basilar, arterias cerebrales posteriores. Ambos sistemas se comunican mediante el polígono de Willis. La circulación cerebral consume aproximadamente el 20% del oxígeno corporal, pese a representar solo un 2% del peso total del organismo. Un dato muy importante a tener en consideración. Y también un esquema para que puedan visualizar el territorio de irrigación de dichas arterias, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior, graficada en un color azul. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos los no modificables como la edad avanzada, el sexo masculino, los antecedentes familiares, la raza y la etnia. ¿Qué es lo que yo puedo modificar? Las cifras de hipertensión arterial, ¿sí? Ya que es el principal factor de riesgo para el ACV isquémico y hemorrágico. Tenemos la fibrilación auricular. Incrementa 5 veces el riesgo de embolia cerebral. Diabetes mellitus, que acelera la aterosclerosis y la enfermedad neurovascular. En lipidemia, especialmente la elevación del colesterol LDL. Y también el tabaquismo. Lo que duplica el riesgo para el ACV es la obesidad, el sedentarismo, la apnea obstructiva del sueño, el consumo excesivo de alcohol, las drogas ilícitas, particularmente la cocaína y las anfetaminas. Entonces, en los modificables es que hay que hacer bastante hincapié y bastante exigentes con nuestros pacientes, ¿sí? Como médicos también tenemos el deber de promover una buena salud para nuestros pacientes. En cuanto a la clasificación, tenemos la clasificación de Thomas, el cual nos va a hablar de varios puntos: la T de aterosclerosis de grandes vasos, estenosis mayores al 50% de arterias extracraneales o intracraneales, la O, que vendría a ser de procesos cardioembólicos asociados a FA, trombos intracavitarios, valvulopatías, endocarditis, la A de oclusión de pequeños vasos dando infartos lacunares, la S de otras causas determinadas como disección arterial, vasculitis, trombofilias, síndrome antifosfolipídico, y la T, causas indeterminadas o criptogénicos. En cuanto a la fisiopatología,
de la isquemia cerebral, hay que tener en cuenta que cuando el flujo sanguíneo cerebral disminuye por debajo de los niveles críticos, ocurre un fallo energético, por consiguiente una disminución del ATP, por consiguiente una alteración de las bombas iónicas, lo que va a desencadenar un edema citotóxico. A su vez, esto va a generar la liberación excesiva de glutamato, una excitotoxicidad neuronal, una producción de radicales libres, inflamación y muerte cerebral. Otra cosa que nosotros como médicos y estudiantes avanzados de la carrera de medicina debemos conocer y saber muy bien es el concepto de penumbra isquémica. La penumbra representa tejido cerebral viable pero funcionalmente comprometido que rodea al núcleo infartado. Su identificación mediante perfusión cerebral ha revolucionado la selección de pacientes candidatos a reperfusión tardía, y coloqué una imagen para que lo puedan ver mejor y apreciar, en donde el core es la zona ya de tejido necrótico y la penumbra es el tejido que rodea el centro del infarto que sufre isquemia y es reversible. Otro concepto importante que debemos de conocer son los ataques isquémicos transitorios o TIA, o el famoso AIT. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de un déficit neurológico transitorio secundario a isquemia cerebral sin evidencia de infarto agudo. Actualmente se define por criterios tisulares y no exclusivamente temporales. Su importancia radica en que hasta el 10% desarrolla ACV en las primeras semanas y cerca del 50% ocurre dentro de las primeras 48 horas. ¿Cómo hago el diagnóstico del ACV agudo? Bueno, existen varias maneras de poder diagnosticar un ACV en la guardia, por ejemplo con los acrónimos FAS, que es la F de face, ¿sí?, donde vamos a observar un decaimiento homolateral del lado de la lesión del paciente, o puede ser ipsilateral también, dependiendo de donde se encuentre la lesión. ARMS significa que el paciente tiene dificultad para poder elevar uno de los dos miembros, en este caso va a ser del brazo. La S de speech, que el paciente tiene problemas para hablar o pronunciar ciertas palabras o incluso letras, como por ejemplo la letra R. Y el time, que nos habla básicamente de que cuanto antes detectemos esto, lo antes posible hay que llamar al servicio de emergencias. También se puede valorar el ACV mediante la escala de Nice, y le he dejado una tabla bien grande con todos los componentes de la escala de Nice que lo pueden usar y leer detenidamente. El tiempo de trombolisis. Hablamos de un puntaje de Nice entre 4 y 25, ¿sí? ¿Y qué valora? Entre tantos ítems, valora el estado de conciencia, el lenguaje, la fuerza, la sensibilidad, la coordinación y el campo visual. También, dentro del diagnóstico, nos basamos en la neuroimagen, la tomografía computada. Es un estudio inicial que permite descartar hemorragia, detectar signos precoces de isquemia. ¿Y qué vemos en una TC normal? Bueno, en una TC sin contraste normal, vamos a ver que el parénquima cerebral presenta densidad homogénea, existe una adecuada diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, los ventrículos tienen tamaño y morfología conservadas o conservados, las cisternas basales están permeables, no hay desplazamiento de la línea media y no se observan colecciones hemáticas ni lesiones ocupantes de espacio. Bien, ¿qué vemos en una TC de un ACV isquémico agudo? Bueno, en las primeras horas la TC puede ser incluso normal. Los signos tempranos más importantes son, y que uno no debe olvidar, la pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y sustancia blanca que habíamos mencionado anteriormente, el borramiento de los surcos corticales por edema cerebral, el signo de la cinta insular, que es la desaparición de la definición de la ínsula, y el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, que puede indicar un trombo dentro de la arteria. Y esta imagen representa más que nada la escala de Aspect, que
nos sirve para analizar cuantitativamente en una escala del 1 al 10 el grado de infarto establecido en el territorio de la arteria cerebral. Cuanto el número es menor, la oclusión es mayor y por ende el daño es mayor. Cuanto el puntaje es más alto o cercano a 10, vamos a tener que la escala de Aspect, el pronóstico del paciente va a ser más bueno ya que hay menos daño. ¿Sí? En la imagen de la izquierda podemos ver los primeros 6 grados, ¿sí? A la izquierda y a la derecha, y la imagen de la derecha nos muestra ya los núcleos basales, ¿sí? En donde completaríamos las 4 regiones faltantes, ¿sí? Recordemos que la escala de Aspect valora la parte superficial o cortical y la parte nuclear o profunda. También podemos basarnos mediante la angio-TC, que esto nos va a ayudar a diferenciar las oclusiones arteriales, disección o presencia de aneurisma en el caso de que el paciente cuente con ello. También una perfusión por TC nos va a determinar el núcleo infartado y la zona de penumbra. La resonancia magnética con sus secuencias FLAIR, SWI, reperfusión, DWI. Es la técnica más sensible para descartar infartos tempranos. Evidentemente, una resonancia magnética no hay en todos los hospitales, solo en hospitales nivel 3. Entonces, es un estudio que no se suele de hacer en primera instancia, sí una tomografía. En cuanto al tratamiento del ácido isquémico, sin duda la trombolisis intravenosa con RTPA o AT+ en dosis de 0,9 mg/kg, y esto hacemos el 10% en bolo y el 90% en infusión durante 60 minutos, con una ventana clásica de hasta 4,5 horas para poder realizar dicha trombolisis. Por otro lado, también tenemos a la trombectomía mecánica, que es el tratamiento de elección para oclusiones de gran vasos, ¿sí? De grandes vasos. Indicaciones actuales: oclusión de la arteria cerebral media, carótida interna, basilar. La ventana hasta 24 horas en pacientes seleccionados mediante imágenes avanzadas. Dispositivos stent retrovirus, sistemas de aspiración. Sí, más que nada los dispositivos que se usan en la trombectomía. También hoy en día contamos con el Tenecte Plus, que actualmente es considerado una alternativa válida en numerosos centros. Una de las ventajas es que se usa un bolo único, mayor facilidad logística y cuenta con tasas de repercusión similares o superiores a algunos estudios. En algunos estudios, la dosis habitual es de 0,25 mg/kg. Y también tenemos que tener en cuenta el manejo de la presión arterial. Antes de las trombolisis, lo ideal es que el paciente cuente con una TA menor a 185 milímetros de mercurio diastólica y 110 milímetros de mercurio de diastólica. Después de la trombolisis también mantener una TA menor a 180-105 milímetros de mercurio. ¿Qué fármaco podemos utilizar? Remarqué el labetalol, ya que es un fármaco que se encuentra en gran disponibilidad en los centros médicos en Argentina. Se puede usar micardipina, que también es un fármaco que lo podemos encontrar, y el clebilipina, otro fármaco también para utilizar en este tipo de escenarios. En cuanto al tratamiento antitrombótico, utilizamos antiagregantes como el ácido acetilsalicílico en 360 a 325 miligramos iniciales, la doble antiagregación, aspirina con clopidogrel, va a estar indicada en AIT de alto riesgo o ACV menor, generalmente durante 21 a 90 días. Y también la anticoagulación con anticoagulantes orales directos, apixaban, rivaroxaban, dabigatran o incluso edoxaban, indicados principalmente en fibrilación auricular no valvular. Consideramos también la prevención secundaria, el control lipídico con estatinas de alta intensidad como la atorvastatina y la rosuvastatina. El objetivo es lograr una LDL menos de 70 miligramos de decilitro y en pacientes con muy alto riesgo una LDL menos de 55 miligramos de decilitro. También la tensión arterial, el objetivo habitual que debemos lograr en nuestro paciente es
lograr cifras menores a 130-80 milímetros de mercurio de TA. En cuanto a la diabetes, también tenemos objetivos individualizados y fármacos con beneficio cardiovascular, la empaglifosina, la dapaglifosina o la semaglutida, que han demostrado una buena evolución terapéutica en estos dos tipos de pacientes. Por otro lado, tenemos a la hemorragia intracraneal o intracerebral. Su etiología más frecuente es la hipertensión arterial. ¿Sí? También podemos tener angiopatía amiloide cerebral, que es frecuente en ancianos, por anticoagulantes, por malformaciones vasculares, por tumores, por drogas simpático-miméticas. Como diagnóstico, mediante la TC de cráneo sin contraste que permite la localización, volumen y extensión ventricular. En cuanto al tratamiento de la hemorragia intracerebral, el control estricto de la presión arterial. La meta más frecuente es una presión arterial sistólica entre 140 y 160 milímetros de mercurio. Podemos utilizar fármacos, nuevamente aquí remarqué la betalol, por motivos que ya mencioné anteriormente. Y la reversión de anticoagulación con warfarina, complejo protromínico, la vitamina K, dabigatran, apixaban y rivaroxaban. Vamos con la hemorragia subaracnoidea, que su causa principal es la ruptura de un aneurisma intracraneal. El síntoma clásico es como se describe en la imagen, la peor cefalea de su vida. Se puede complicar con resangrado, vasoespasmo, hidrocefalia, isquemia cerebral tardía. ¿Y cuál es el tratamiento? Una exclusión aneurismática por clipado, coiling endovascular, prevención del vasoespasmo con nimodipina 60 miligramos cada 4 horas durante 21 días y interconsulta con el servicio de neurocirugía en estos casos. Ahora continuamos con las enfermedades vasculares menos frecuentes. El hecho de que digan menos frecuentes no quiere decir que tengamos que no saber. Y dentro de ellas tenemos a la disección carotídea, que esto va a ser más frecuente en pacientes jóvenes, a la vasculitis del sistema nervioso central, que pueden ser primarias o secundarias, a la trombosis venosa central, que como factores predisponentes tenemos el embarazo, el puerperio, atención ahí a la gente de ginecobstetricia, a los cánceres y a las trombofilias, atención ahí a la gente de hematología. Tratamiento, anticoagulación incluso ante una hemorragia asociada. Y algo nuevo que quise traer aquí es dentro de lo que vendría a ser los avances de la medicina en el año 2024 y este año 2026. Inteligencia artificial en la neuroimagen permite la identificación automática de grandes exclusiones, la cuantificación de penumbra, la optimización de la selección para la trombectomía. Expansión de las indicaciones de Tenecteplas. Diversos estudios recientes han consolidado su utilización como alternativa a la RTPA o Alteplas en múltiples escenarios. Trombectomía en oclusión basilar. La evidencia moderna muestra beneficios significativos en pacientes seleccionados. Monitoreo cardíaco prolongado. Da como resultado mayor detección de fibrilación auricular oculta en el ACV criptogénico. Y la neuroprotección, que continúan ensayos clínicos con terapias neuroprotectoras combinadas con reperfusión. Como conclusión, dejé lo siguiente. La patología vascular del sistema nervioso central continúa siendo una de las principales causas de moro y mortalidad global. El diagnóstico precoz y la implantación rápida de terapias de reperfusión ha transformado el pronóstico del ACV isquémico. La trombectomía mecánica constituye actualmente el tratamiento de referencia para las oclusiones de grandes vasos y ha ampliado significativamente las ventanas terapéuticas. La hemorragia intracerebral sigue asociándose a elevada mortalidad, siendo prioritario el control intensivo de la presión arterial y la reversión temprana de anticoagulantes. La prevención secundaria basada en el control agresivo de factores de riesgo, el tratamiento de la fibrilación auricular y la terapia hipolipemiante intensiva constituye la estrategia más efectiva para reducir recurrencias. Los avances recientes en neuroimagen avanzada, inteligencia artificial, monitorización cardíaca prolongada y terapia endovasculares están redefiniendo el manejo moderno de las enfermedades vasculares cerebrales. El mensaje central para la práctica clínica actual es que el tiempo es cerebro, pero también que la selección adecuada mediante imágenes avanzadas permitan
rescatar tejido cerebral viable incluso muchas horas después del inicio de los síntomas, mejorando sustancialmente la independencia funcional y la calidad de vida de los pacientes. Sin más, muchas gracias por su atención. Si han llegado a este punto del video, les pido que si te gustó el video, no olvides de suscribirte para más contenidos como este, dale like, compartir con gente que realmente le sirva este tipo de contenidos, dale click a la campanita para no perderte ningún tipo de estos videos o la serie de neurología. También suscríbete para que te llegue notificación de cuando he subido un nuevo video. Y nuevamente, muchas gracias por su atención. Que continúen muy bien todos. Hasta luego. Chau, chau.